Don Nelson Suárez lo veo más joven, casi más buen mozo, ¿no? Y siempre alegre. Y yo sorprendido de que usted sea capitaleño. Usted sabe que los campesinos le tenemos miedo a los capitaleños. Sí, yo soy del centro de uno de esos barrios emblemáticos cerca de Villa Francisca. Yo nací, como dice el canto, el canto mexicano, yo nací en La Barahona. Exacto. Al final, con Vicente Noble. Sí, sí, sí. En eso, decían como en Sánchez Margara en esos tiempos. Usted sabe que para ustedes los capitaleños, todo el que no es de la capital es del campo. Oh, claro, eso es como la IBM, cuando comenzó el boom de las máquinas. De las computadoras, todo lo que no es IBM es un clon. Sí, sí, sí. Entonces, pero fíjate que yo sufría mucho cuando estaba en la universidad, porque una gran cantidad de los jóvenes que estábamos estudiando allí, y de los compañeros, venían del interior. Entonces, cuando terminaban la semana, ellos tenían, bueno, me voy, y entonces a mí eso a veces me daba envidia. Oye, pero ¿dónde cojo yo? Exacto. A mi barrio de nuevo. Sí, sí, bueno, usted quedaba cerca de Borojol. Pero sí, sí. Ahí podía oír muchos son. Son, Poasi. Y de cuando en cuando juntarse con el puertorriqueño Daniel Santos, que el anacobero. Venía mucho por ahí a fiestar, no a cantar. Sí. Bueno, en esos tiempos quizás como uno era niño, pero sí yo nací ahí en esa zona de Santo Domingo. Y bueno, he recorrido varios. Que era el centro de la capital entonces. Sí. Yo, por ejemplo, yo tengo recuerdos muy gráfico, porque cuando en los tiempos así de la época de Trujillo, todavía Trujillo vivo, qué sé yo soy del 54, me tocó quizá ver 5 años. Sí. Entonces yo en esa época sí recuerdo que bajaban unos carros negros por la Barahona. 7 años, usted fue trujillista 7 años. Bajaban por la Barahona esos carros negros. Los cepillitos. No, eran como Mercedes-Benz o algo así, y doblaban ahí para coger hacia la zona, me supongo que a San Isidro, eso es cierto. Es la imagen más cercana que yo tengo como de Trujillo. De los tiempos así. Y bueno, un retrato, una estatua que había en mi escuela. Nunca lo vio. No, un retrato que había en mi escuela. Sí. En la Escuela República del Perú, que estaba ahí esa era, que ahora le dicen la 27, donde está el elevado ahí en mejoramiento social y esos lados. Sí. Entonces yo me acuerdo que ahí, la escuela era de madera, entonces. La República del Perú, de 2 pisos pero de madera. Sí. Y adelante había esta estatua muy fuerte yo pude ver cuando estaban como remolcándola con un vehículo para tumbarla. Ya. Esas son las imágenes que nunca vio en la escuela la libretita de ahorro. No me tocó. Tenía las imágenes de Trujillo, sus hermanos, su familia completa, y entonces valores, ¿no? Usted tenía que un día a la semana usted tenía que ir con un dinerito para ahorrar. Yo digo hasta a los niños Trujillo les robaba. No, a mí no me tocó mucho ver esa época. De hecho, yo iba a la escuela Perú y como uno tenía que tener 7 años, pero yo iba y no tenía 7 años. Yo iba porque iba con los hermanos mayores. Y me acuerdo de una profesora muy dulce, se llamaba la profesora Estela. Se colaba. Me daba en primero, entonces yo me colaba porque además me daban un pan y un chocolate que venía en una botellita como de Coca-Cola pequeña, que era muy bueno. Se llama el trópico. Entonces eso me daban y yo más iba por el trópico, buscando, y el pan con mantequilla y un pedazo de salchichón o de queso. De queso, sí. Entonces, pero todavía... Ese era el desayuno escolar de la época. Sí, todavía en esos tiempos yo no tenía la edad de 7 años para estar en la escuela, pero... Pero mire qué interesante, como dice la escritura, detrás de los panes y los peces, usted iba interesado en la escuela. Sí, no iba y de hecho me gustaba mucho... Hay cosas que uno no se le olvidan. Yo de hecho recuerdo el nombre del director de esa escuela, que le decían Liberato. Era muy fuerte él. Ya. Y en la escuela la forma de tocar el timbre
era con una campana grande que había debajo de la escalera y la movían dan. Sí, como si fuera en la iglesia. Sí, recuerdo que una vez uno le gustaba mucho a los muchachos bajar cuando no había nadie y a mover la campana. Entonces yo un día como que agarré la campana mal y la bola, el péndulo, me dio en los dedos. No volvió. Nunca volvió. No volvió. Profesor Nelson, esos son mis recuerdos de la dictadura. Pero está muy bien, así se recuerda según la edad, ¿no? Y había muchas cosas interesantes, otras que después uno se ha dado cuenta que eran propias de una dictadura. Pero como todo en la vida, no todo es malo ni todo es bueno. Una cosa que recuerdo también es que mi papá tenía un radio de esos antiguos, RCA, que eso yo, algo así. Y entonces él a veces oía, sobre todo ya... De qué sé yo, cuántas bandas. Sí, yo me acuerdo que él a veces oía cosas muy bajitas. Y entonces luego ya después cuando empecé a conocer la historia con más propiedad, me di cuenta que era que escuchaban a Radio Habana, algo así. Una emisora de Cuba que acababa en esos tiempos de triunfar la revolución. Y entonces yo a veces, eso sí recuerdo, que él oía muy bajito. Sí, porque figúrese, Cuba era el centro del exilio antitrujillista y por la radio hacían mucha promoción antitrujillista, pero también en la pelota cubana aquí se seguía mucho. Y aquí todo el mundo de esa época era de un equipo cubano como si fuera de aquí. Marcio Veloz Magiolo nos ha ayudado a recordar esas cosas en algunos de sus libros y también él tiene una novela sobre ese sector. Cuando Balaguer, en su periodo del Balaguer democrático, destruyó todo eso por ahí para remodelarlo, parece que la nostalgia se adueñó de don Marcio y escribió una novela. Y hay un personaje que repite una y otra vez: Villa Francisca es mejor que Roma. Usted sabe que él fue embajador del gobierno de Bosch en Italia, muy joven, 20 y pico de años, y parece que le gustaba más su barrio que la vida de Roma. Y bueno, ya quizá en los tiempos después de que ahora se cumplen, de la Revolución de Abril, sí, ya ahí yo tenía 11 años. Entonces ya eso sí lo viví. Sí, ya tenía conciencia. De manera muy directa, porque nosotros vivíamos prácticamente a 150, 200 metros del escenario, puente Duarte. Del puente Duarte. Y entonces pudimos ver toda, yo tengo también, de hecho yo he escrito, siempre para esta época trato de que alguien lo publique, unas notas que yo le llamé un helado de frambuesa en primavera. Porque es lo que recuerdo muy también de la revolución, de un heladero de estos que habían, que andaban unos carritos blancos. Entonces cuando estaban celebrando ese sábado, siempre me acuerdo, después de las 12, las 1 de la tarde, él como repartió a los muchachos, y a mí me tocó uno de frambuesa. Venía en un papel que uno y era un sabor. Y entonces, así celebró él el inicio de la revolución. Interesante. Entonces, eso sí, ya en la revolución tenía 11 años y estuve en el centro porque estábamos ahí. Mi mamá hizo mucha cooperación con un comando, creo que donde estaba Pichirilo, que estaba frente al Parque Colón. Yo me acuerdo porque en alguna medida a veces bajaba con ella cocinaba ahí. Y entonces nos llevaba la comida que no era tan abundante en esos tiempos. Don Nelson, después de la crisis del COVID, el mundo aplaudió y casi a unanimidad y con el apoyo de organismos internacionales inició lo que se llamó un proceso de recuperación. Muchas ideas, algunos organismos muy pretenciosos como la CEPAL, comenzó a plantear la necesidad de aprovechar el momento, la circunstancia, la crisis, para resetear la economía y poner al hombre y a la mujer en el centro de ella y comenzar a corregir, a aprovechar para corregir una serie de distorsiones, sobre todo aquellas que tienen que ver con el eterno tema de la redistribución del bienestar, como se dice ahora. Bueno, todos estábamos muy alegres, pero ahora ahora estamos un poco cabizbajos,
pensativo, algunos gobiernos replanteando todos los escenarios que tenían sobre la mesa, etcétera. ¿Cómo ve usted en general, una pregunta muy antiperiodística, muy genérica, cómo ve usted la situación económica del mundo antes de bajar a la República Dominicana? Bueno, yo creo que lo primero que hay que tratar de hacer entender es que es algo que yo percibo. El mundo, la humanidad, este planeta que se ha convertido en un vecindario, como dicen, parece ser que no solo a partir del COVID, sino ya 5, 10 años atrás, ha venido entrando en un proceso de transición, de cambio, de transformación muy acelerado. El proceso de transformación y cambio que de una u otra manera está influenciado por todo el tema de los aspectos tecnológicos, del tema de la inteligencia artificial, y que van haciendo, conformando un mundo de hecho que pasa de ser un mundo donde había siempre una gran superpotencia única que hegemonizaba prácticamente todo el planeta, a un mundo ahora ya con muchas áreas y con muchas fuentes de influencia: China, Rusia, en el Medio Oriente, Irán, en la India. O sea, un mundo realmente diferente al que estuvimos acostumbrados a ver después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en todo este proceso aparece a finales de 2019 el tema del COVID, la COVID-19, que alteró, obviamente, esto rompió todos los esquemas que conocíamos de una humanidad que se había acostumbrado al gran consumo, una humanidad que se había acostumbrado a la libertad, a la apertura, a la ruptura de fronteras, y viene el COVID y cierra todas las fronteras. Entonces, esa situación alteró todo el ritmo del mundo, y lo alteró de tal forma, y sobre todo durante el 2020, que tuvimos ciudades, pueblos, naciones enteras cerradas totalmente, sin poder moverse. Se rompió todo el esquema de la cadena de producción mundial, se rompieron todos los modelos que habíamos tenido de funcionamiento y de vida y de estilo de vida de una humanidad que había roto, por ejemplo, los parámetros de esperanza de vida, de los niveles de salud, de los niveles sociales, aún teniendo dificultades distributivas, como lo ha planteado. Pero esta crisis de COVID del 2020, que todo el mundo decía que después que la superáramos íbamos a tener un nuevo mundo, que la gente iba a estar más tranquila, y que la gente iba a reflexionar más y a vivir más la vida en función. En gran medida mucha gente lo ha hecho. ¿Se acuerda de aquella canción, Habrá un nuevo mundo hermoso y armonioso, donde las noches serán tan claras como la luz del día? Así, entonces eso era lo que pensábamos. Pero ¿qué pasa? Terminamos la crisis, superamos la crisis de la COVID, y cuando estamos en el proceso de recuperación aparece el enfrentamiento Rusia-Ucrania. Pero un enfrentamiento que obviamente parece ser que la mayoría de los países... Otros dirían la invasión de Rusia. Sí, parece ser que en Occidente sobre todo, quizás Estados Unidos era el único que insistía, que decía van a invadir, pero la mayoría de la gente no pensaba que se iba a tirar una acción militar de guerra abierta contra otro país en una situación como la que estábamos saliendo. Pero parece ser que Rusia tenía ya unos planes más estratégicos pensados de hace mucho. Quizás por eso mismo, pensando que el resto de la humanidad... Exactamente, quizás aprovechando esa situación. Entonces, para enfrentar la crisis del COVID, los países todos plantearon políticas de expansión, políticas de financiamiento. El gobierno y los gobiernos en todas partes del mundo empezaron a darle dinero a la gente, a las empresas, a los bancos, para enfrentar el efecto recesivo de los cierres del COVID. Y esta situación
de alguna manera, flexibilización de la política monetaria. Es decir, todos los bancos centrales bajaron su tasa de política monetaria a lo mínimo, con el sentido de crear liquidez en la economía y ponerle dinero a la gente para mantener y sostener la demanda y no hacer, bueno, obviamente lo que dice la gente que estudia la historia económica es que la crisis de COVID es en los últimos 100 años una de las crisis más fuertes que ha tenido la economía del mundo. Entonces, en el 2022, que pensábamos, como dijimos, que íbamos a tener la recuperación, se produce la crisis de la invasión rusa a Ucrania. Quisiera hacer un paréntesis, porque usted dice en una conferencia que pronunció recientemente que el efecto económico del COVID fue tal que todo el mundo, todos los países grandes, sus economías decrecieron. ¿Cómo? Y hay casos tan dramáticos como usted señala aquí, como el de España, un 11%. Un 11%, una de las que más cayó. Italia también. Italia, impresionante, un 9%. Y también le sigue incluso la zona euro, toda Europa. Todo el mundo. O sea, en términos globales. La Unión Europea 6.3% para abajo. Sí, la economía global cayó en promedio un 3,5%. Y Estados Unidos un 3%. 3%. China fue el único que se salvó, pero con un crecimiento muy por debajo de los estándares de la tendencia que ha mostrado en los últimos 20 años. Exactamente. Pero al final... Que fue precisamente donde apareció el virus. Exacto, una crisis de una magnitud realmente... 2.3 creció China. 2.3 que venía creciendo a 10, a 12, a 15. Y entonces el otro monstruo, la India, cayó 7.3. O sea, un impacto desastroso. Impresionante. Sobre la economía. Entonces, para recuperar eso, los gobiernos obviamente aplicaron políticas de expansión monetaria, política de subsidio. La economía dominicana 7%. 6.7%, prácticamente 7%. O sea, pero eso hay que sumarle, que para yo llegar a ese menos 7.7, tuve que tumbar un 5.1, que fue lo que crecía. O sea, un 11, casi un 12%. Que afortunadamente lo recuperamos en el siguiente año, creciendo un 12.3. Pero ahora, ¿qué es lo que está planteado? Todo el mundo cayó en la economía. Todo el mundo cayó. Ahora, las políticas que se implementaron para contrarrestar los efectos recesivos de la crisis fueron muy buenas y fueron aceptadas por todo el mundo, incluyendo Fondo Monetario Internacional, que normalmente tenía una y comenzó la recuperación. Y comenzó la recuperación, se afecta la recuperación, además de la crisis rusa ucraniana, por los efectos que teníamos, y ya de hecho la economía antes del COVID venía dando señales de que estaba ralentizándose. Había disminuido el ritmo de crecimiento. Sí, sí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son? Todos los pronósticos que están haciendo hoy son reservados. Para pasar a ese punto, vamos a ir a un segmento comercial. Profesor Suárez, bueno, ya usted nos ha dado pinceladas muy comprensivas de lo que ocurrió, la causa, digamos, de la crisis actual y la solución que se buscó a nivel universal. Regresamos, dicen ustedes los economistas, a la escuela de Keynes, a poner el aparato productivo, a moverlo y a darle empleo a la gente para que pueda consumir y así la economía comience a buscar. Le pago para que pique la zanja y le pago luego para que la tape de nuevo. Exactamente. Entonces, bueno, ahora ya estamos en la misma situación, digamos, de crisis, o por lo menos amenazante, con varios países que todavía tienen economías pujantes. ¿Cuál es la situación actual, particularmente en República Dominicana? Bueno, nosotros tenemos, como yo estaba diciendo en el bloque anterior... Porque aunque usted dice aquí que aunque nosotros nos recuperamos, quedamos más débiles que antes del 20. Claro. Es decir, es una persona que ya puede caminar, pero que no como antes. Sí, no, es igual a la persona que le dio COVID de manera traumática, sí, que se recuperaron, pero tienen ahora una secuela. Exacto. Eso mismo le ha pasado a la economía, no solo a la economía dominicana, sino a la economía mundial. Ya. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Ahora tenemos una situación en la cual todos los pronósticos son reservados. O sea, la mayoría, estaba viendo una
una revista, un esquema del Economista, donde ellos hicieron una encuesta a una gran cantidad de firmas evaluadoras, de economistas, y el 55% está hablando que el escenario más probable que hay en la economía mundial en el 2023 y 2024 es una recesión y estanflación. Ya. O sea, una situación complicada porque como hemos tenido unos efectos inflacionarios significativos en economía que normalmente tienen inflación de 2%, tienen inflación de 6.5%. Sí, que es una crisis. Nosotros mismos ahora en febrero tenemos una inflación de 6.7, 6.8, pero que en promedio es de 8.8, cuando lo acojo en promedio de los 12 meses. Exacto. Año a año sale 6 y tanto, 6.5. Y ha bajado un poco de los 7.50 y tanto que terminamos en diciembre. Entonces, tenemos economía y de hecho la gente común, su impacto fundamental y la cosa que más le preocupa es la inflación y el tema de precios porque le quita el poder adquisitivo y nivel de vida. Entonces, tenemos en este escenario, aparece una primera crisis en Estados Unidos, Silicon Valley Bank. ¿Qué pasó con el Silicon Valley Bank? Silicon Valley Bank, al igual que muchos de las entidades financieras, hicieron mucha inversión en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Ahora le hicieron esa inversión con unos bonos a los momentos en que estaba más bajo y que era el refugio que tenían para poder mantener ciertos niveles. Es decir, a intereses bajos. Ahora, ¿qué ha pasado? La Reserva Federal ha subido la tasa de política de la Reserva del Tesoro norteamericano de 0.25 a 4.25, que 75. Para que nos entienda el público, los intereses. La tasa de interés. O sea, son las tasas de interés que la Reserva y los bancos centrales utilizan para manipular. ¿Subió cuánto por ciento? Enorme. No, bueno, prácticamente se dice que está en 4.75, 4.50. Esos son 450 puntos básicos, le dicen los economistas. Sí, 400 y pico por ciento. O sea, de 0.25 a 4.75, y la perspectiva es que ellos se iban a subirle más, pero la perspectiva es que pueden en cualquier momento llevarla a 5. Vamos a decirlo de esta manera elemental. Usted está pagando un chele y le dicen, no, ahora tiene que pagar 5 cheles. Entonces, eso ha pasado. ¿Qué pasa? Ese banco, al igual que muchas otras instituciones financieras, tenía muchos activos de ese tipo. ¿Qué pasa? Hay una relación, y esto es más técnico, pero hay una relación inversa entre el precio y la tasa de interés de los bonos. Cuando la tasa de interés de los bonos sube, los activos que tiene la gente a tasa menor pierden valor. Correcto. Eso le pasó a Silicon Valley, que tenía una gran cantidad de activos de eso en su balance, y entonces le afectó, y en un momento salieron a buscar liquidez, y al no tener, la gente se enteró, y como ningún banco, por grande que sea, resiste una corrida, entonces fueron y corrió. Es pero decir, además que no resiste que todo el mundo al mismo tiempo entonces se fueron detrás, vaya a retirar su dinero. Después de eso, y además este banco está muy vinculado a los temas de lo que son las startups o la economía de tecnología y del conocimiento. Sí. Le prestan y además reciben también papeles de esta gente. Y ya creo, pero lo importante de esto es que y las autoridades norteamericanas, que tienen un buen mecanismo de supervisión, lo que siempre uno se pregunta es, bueno, pero ¿y cómo permitieron? ¿Cómo no se dieron cuenta? Aunque sí hay algunos informes del Banco de Pagos Internacionales que estaban previendo que esa deuda de tipo SWAT, como le llaman, que se hacen los bancos entre ellos mismos, está en un nivel de 87, 90 mil millones de dólares. Entonces, esa situación, cuando se producen esos desplazamientos de tasas de interés hacia arriba, eso afecta a todo. Afecta a la demanda, afecta el empleo y afecta y desarticula todo. Es lo que está pasando. Ahora, ¿qué pasa? Los bancos centrales tienen la presión de bajar la tasa de inflación. Y la única forma de hacerlo es recogiendo dinero, recogiendo liquidez. Entonces, ahora que era lo que estábamos haciendo aquí después del COVID. Claro, aquí cuando usted busca la tasa de política del banco, que estaban en 3 y tanto, la llevaron, la bajaron, estaban en 5 y la bajaron a 3. Pero ahora están en 8 y pico, casi en 9 también. O sea, y el Banco Central
pensaba también seguir subiendo esta Permítame decirle a la audiencia que cuando la gente dice en la calle ahora, en estos momentos, que no hay dinero, es cierto, pero eso son políticas de recoger el dinero para evitar que la inflación siga subiendo. Sí, eso ha pasado y la política de la Reserva Federal y la política de los bancos centrales europeos, de hecho del Banco de la Unión Europea, de subir tasas para contrarrestar la inflación, no tienen otra salida que provocar recesión. Entonces, el tema que está planteado aquí, además, y para caer en el caso de la República Dominicana, nosotros somos una economía y sobre todo a nivel del gobierno, que hemos estado sustentando una parte importante, posiblemente una cuarta parte de nuestro presupuesto, lo estamos sustentando en endeudamiento, sobre todo de bonos soberanos. Así es. Como todos estos inversionistas están buscando seguridad y ante una situación de incertidumbre como la que tenemos, ¿qué van a hacer ellos? Ellos van a tomar como referencia para su seguridad en la inversión la tasa de interés de los bonos del tesoro. Correcto. Entonces, a todo el mundo yo le voy a poner una tasa de interés para recuperar el 5% de la tasa de los bonos del tesoro, que más ya el spread que yo tengo que hacer para obtener mi ganancia y garantizar mi seguridad. Entonces, el reto que nosotros tenemos planteado como República Dominicana, y sobre todo el gobierno, que es quien más, una dicha que hemos tenido es que parece ser que los bancos dominicanos, a pesar de que tienen un tipo de deuda y compromiso en dólares y en otras monedas, pero no tienen grandes inversiones al parecer. En eso, el caso de Credit Suisse, un banco... Bueno, Credit Suisse está muy vinculado a República Dominicana porque era el banco dueño de la empresa que nos compraba el oro. Exactamente. Entonces, fíjate cómo esa cadena de transmisión que se dan en la economía y en la actividad económica a nivel general. Entonces yo digo, bueno, no tenemos riesgo ahora mismo, posiblemente toda la tasa de interés de los préstamos que nosotros vamos a contratar para financiar una cuarta parte del presupuesto del país, que se apalanca con deuda, vamos a tener que pagarla más cara. Y ojalá que el stock de deuda que tenemos no sea afectado por la tasa de interés que van a subir. Ahora, la deuda nueva que vamos a obtener, el país pagó cerca de 300.000 millones de pesos en servicio de la deuda del próximo año. Déjeme traducirle lo que usted acaba de decirle a mi público. Esta es una casa, porque el pobre es especialista en endeudarse y en renegociar la deuda. Yo digo que la gente del Banco Central aquí siempre deben de ir a los barrios a aprender a negociar y renegociar. No es que ellos no sepan, pero los especialistas son los que viven empatando. Bueno, eso es que usted tiene su casa. ¿Qué por ciento dijo usted que es prestado? Cerca de un 25%. Bueno, de cada peso usted tiene que dedicar 25 cheles a pagar lo que usted debe. Pero ¿qué pasa? Allá afuera usted tiene entonces que empatar para seguir viviendo. Pero allá lo que usted compraba a 3, ahora lo va a comprar en términos de intereses a 7 o a 8. Y usted no tiene lo suficiente para pagar eso. Porque lo que era un cuarto, un 25%, se le puede subir a un 30 o a un 40. Así es como anda la economía. Sí, este año, por ejemplo, el presupuesto del país tiene para servicio de la deuda alrededor de 305.000, 307.000 millones de pesos. Es impresionante, profesor. Sí, es Balaguer se hubiese suicidado en una situación así. Sí. Entonces, ¿qué pienso yo que tenemos que estar tomando en cuenta? Bueno, yo creo que desde el ámbito fiscal hay que poner mucha atención, porque... pero no se puede grabar a la gente en una situación así. Porque fue lo mismo que ocurrió alrededor del COVID. Sí, estaban trancados porque no se podía hacer una reforma fiscal en ese momento. Sí, ahora todo apunta a que el gobierno va a tener que moderar la política fiscal en términos de la expansión del gasto. Es decir, gastar menos. Gastar o por lo menos mantener los niveles de gasto hasta ahora. Porque es lo que le va a garantizar disminuir el déficit fiscal y tener que recurrir al endeudamiento.
porque si como está apuntando la crisis esta de los bancos, que se ha atenuado un poco porque han salido a recuperarlo. Ya tengo entendido que el gobierno de Estados Unidos ha gastado más, alrededor de 150.000 millones tratando de recuperar a Silicon Valley Bank. Más el gasto de guerra, profesor. Sí, entonces no va a ser una situación como en el 2008, cuando el gobierno de Estados Unidos tuvo que invertir 700.000 millones de dólares para recuperar a Lehman Brothers y a todo lo que estaba detrás. Pero obviamente hay una situación de riesgo muy alta que de una u otra forma nos va a impactar. Los bonos internacionales subirán. Tienen que subir obligatoriamente. Es decir, porque el marco de referencia era un campo de nosotros de ir a buscar dinero. Ahora hay que pensarlo dos veces, aunque hace tiempo que los organismos internacionales han recomendado al gobierno dominicano endeudarse en pesos. Sí, bueno, lo hemos hecho y hemos cambiado. Ahora muchas de esas... El problema es que se está comiendo la seguridad social. No, es que muchas de esas deudas en pesos están referenciadas en dólares, porque son personas que vienen de fuera. Yo lo que estoy estimulando es que vengan personas de fuera, cambien su dólar a pesos y compren deuda dominicana. Para eso yo tengo que garantizar una tasa de interés de cierto nivel, y esa tasa de interés de cierto nivel impacta la demanda, impacta el empleo, impacta la inversión, pero además me puede crear riesgos de pago en el sector bancario. Entonces hay una situación que yo creo que el gobierno, sobre todo que es quien tiene la responsabilidad de dirigir el Estado, deben pensarla con mucha frialdad y quizá reducir un poco ese discurso hiperoptimista que a veces yo veo, como de que nosotros estamos preparados para todo, cuando en realidad no es así. Tenemos, y la economía dominicana ha sido resiliente, es cierto, a mucha crisis, pero tenemos que tener mucha previsión. Pero resiliente, bueno, no vamos a quitarle el discurso al presidente. Vamos a una pausa comercial. Bien, seguimos esta entrevista ya en la parte final con el profesor César Suárez, Nelson Suárez, perdón, no solo un economista, sino un hombre que está disfrutando de la abuelidad. Profesor, Zona Franca, remesas, turismo con mucha vocación de seguirse ampliando, y un colchón inominado de un dinero que nos entra por el lavado, digámoslo así, y que aunque sea marginal y delictual, como decía el padre alemán, la economía, el peso, el dólar que corre y que entra, la economía no le mira la procedencia, sino sus efectos en la sociedad. No se puede, creo yo, hablar de reforma fiscal en estos momentos. Fíjese, los países que han estado planteando reforma en otros niveles, como Colombia y Francia, en el caso de Francia es paradigmático. Francia está en estos momentos en una crisis político-económico pero profunda. Incluso ha habido alarma, ha habido gente, periódicos que han planteado la posibilidad de una guerra civil en Francia, ¿no? ¿Por dónde andamos? Y un economista de tanta experiencia, porque no por edad, usted es un hombre joven, pero la vida le ha dado la oportunidad de estar atento a nuestra economía desde hace ya mucho rato. Profesor, usted ha visto muchos gobiernos tomando y no tomando medidas, haciendo y deshaciendo. ¿Qué podemos, por dónde podemos andar y caminar? Porque se acusa a los economistas de que son especialistas en diagnóstico, pero que a la hora de la prescripción se tornan poetas. Sí, bueno, la economía como ciencia social es una ciencia social muy especial, porque es la única ciencia social posiblemente que se auxilia de manera muy, pero muy profunda de las matemáticas, de las estadísticas, y de la econometría. Del sí condicionado, profesor. Sí condicionado. Y de hecho, yo que a veces hago cierta crítica al adherirse mucho a estos modelos econométricos, macroeconómicos, muy bonitos, que meto 2 y saco 4,
Yo siempre digo que esos modelos nunca han resuelto un solo problema económico ni social. Sirven... No pueden poner comportamiento humano, ¿verdad? Sí, entonces a veces lo incluyen, pero no lo pueden descifrar. Entonces, lo que tenemos en las economías, a veces es una realidad. Nosotros los economistas no hemos adherido mucho a lo que yo llamo la economía de supuestos. Ya. Esa que usted dice. Sí. Exacto. Y somos buenos a veces explicando lo que pasó. Exacto. Ahora, eso no se llama el análisis es post facto. Y ahora mismo, por ejemplo, uno busca en todos los medios que hay electrónicos, y tengo proyecciones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, de la CEPAL, de las firmas de inversión global que hay. Te están haciendo proyecciones que, bueno, va a pasar. Normalmente yo creo que hay un componente muy catastrófico en una parte importante de los economistas. Porque crece el pesimismo en situaciones como esta. Sí, pero yo pienso que la economía, por más guarda que demos, siempre va a tener sus dificultades. Y siempre van a haber, siempre hay salida. Y hay situaciones que por más complicadas que uno la vea, como dice un gran amigo o un conocido suyo, don Tony Isa Conde, la situación los problemas cuando no tienen salida son una tragedia y entonces no tenemos nada que hacer con ellos. Tony es un gran predicador. Sí, entonces... predicador social. Sí, es un batallador, siempre está. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una situación realmente complicada. Todo parece que el mundo se va a recomponer. Fíjense, por ejemplo, yo, a propósito de unas declaraciones del ministro de Hacienda sobre la nueva arquitectura de la finanza, del sistema financiero internacional, y esto va a ser muy complicado. Que usted está en desacuerdo con no tanto en desacuerdo, quizás el título no tanto en desacuerdo, sino que el ministro planteó algo relativo a ese esquema. Bueno, pero ese esquema no es un mecanismo de reducción de deuda. Porque normalmente cuando yo hablo de nueva arquitectura financiera internacional, lo que estoy planteando, bueno, ¿sabe quién hicieron la primera crítica dura a la arquitectura financiera internacional en el 1998-99, después de la crisis asiática? El ala más conservadora del Congreso de los Estados Unidos le dijo a Banco Mundial y Fondo Monetario: ustedes me cuestan mucho, ustedes le están costando mucho. Y entonces lo que estaban planteando era reforzar todas las medidas que tiene el esquema de bancario de Europa. No, ¿cómo se llama? De Suiza, el sistema de previsión que usan los bancos. Y lo que le está diciendo es: no le preste a los que están mal, porque no te van a pagar. No, eso es lo que está planteando ahora. ¿Qué es lo que está planteando el nuevo esquema? Mira, hay que reordenar todo lo que surgió de Bretton Woods, 1947, Fondo Monetario. Hay que darle otro enfoque. Y lo que se está planteando es darle un enfoque realmente que esté más acorde con el bienestar de la gente, con la reducción de pobreza. Porque ¿qué es lo que hacen los que prestan? Es prestarle a quien le puede pagar. Si usted va a un banco, no aquí, en cualquier parte del mundo, y cuando lo ponen a llenar, lo que le están diciendo es que usted tiene que llenar una cosa para decirle: mire, yo no necesito eso, pero préstemelo. Exacto. Y eso es mentira. Cuando yo voy a buscar prestado, es porque tengo problemas de liquidez. Entonces tú tienes que prestarme para yo resolver esos problemas. Entonces, cuando yo vi el planteamiento como enfocándolo al tema de reducción de deuda, no, es que ese mecanismo de nueva administración, nueva arquitectura financiera, su propósito no es reducir deuda, es fortalecer los mecanismos de control de la banca global, internacional, como existe ahora, es endurecer la regla de liquidez y tratar de atenuar que los efectos multiplicadores de una crisis como esta que se está levantando en el sector bancario mundial no se traduzca inmediatamente en un daño global, que es lo que están tratando de atenuar. Entonces fue lo que dije cuando yo vi el tema de rebate. No estoy rebatiendo. De hecho, cuando me pregunta el reportero si es posible eso, Ubaldo, yo dije, bueno, no estoy claro si es posible ahora. Eso no es una cuestión que inmediatamente me va a reducir deuda, porque hay ahora mismo en Jamaica, precisamente, Belice y otra isla por ahí han hecho un acuerdo de una ONG
de lo que ellos le llaman bonos azules. Le están consiguiendo redireccionar 50 millones de tos de deuda para proteger los océanos. Entonces, eso es otra cosa. Sí. O para tú, te crean espacio fiscal para que tú lo destines. Es como que si los prestamistas de nosotros ahora nos dicen, mire, de los 67, bueno, 67, voy a decir de los 38 mil millones de dólares de deuda externa que ustedes tienen. Dicen, mira, cojan 2.000 de eso y en vez de pagármelo, destínenlo, por ejemplo, a fortalecer sus bosques, a proteger sus mares, y no me lo paguen, sino que invierten en eso. Eso no es nuevo, ¿no? Claro, eso usted se acuerda los bonos por naturaleza. Por naturaleza y por contaminación. Había un porcentaje para eso. Pero eso pasó ya, eso nadie lo menciona, porque eso fue además el impacto fue muy pequeño. Entonces a veces cuando un funcionario está haciendo declaraciones, tienen que ser, bueno, esas declaraciones protocolares que se dan normalmente en esos eventos internacionales, que el 60%, 70% de lo que hacen y dicen y acuerdan nunca lo cumplen. Ni pasa de ahí. Entonces solo se convierte en un efecto propagandístico. Entonces esto es la crítica que yo hago, pero no realmente a que no sería bueno que a nosotros nos liberen parte de la deuda que paga. Pero ya una vez nosotros recibimos, creo, algún tipo nos dieron una franja en que podíamos movernos para disponer de ese dinero. Para protección de la naturaleza, porque en la medida en que la conciencia ecológica sube, los organismos internacionales no quieren quedarse atrás. Ahora, si me quitan, doctor, muy poco. Este año, según las proyecciones de crédito público, el servicio de la deuda del país va a absorber 375 mil millones de pesos. Si me ayudan a liberar por lo menos 100 mil millones de eso para yo dedicarlo a cuestiones que son directamente vinculadas a otra cosa. El problema es que ahora todo el mundo está apurado, nadie puede ayudar al otro. Y yo creo que un mensaje para el gobierno actual. El gobierno actual en alguna medida, yo digo que ha aplicado una política como de populismo fiscal. A todo el que se te inundó el carro, te voy a dar 100 mil por eso. Tú no puedes comprar la gasolina, te voy a dar para que la compres. Y eso a veces tiene un efecto contrario a lo que queremos. Pero la intención era, o sigue siendo, evitar, que es el gran trabajo que ha hecho el gobierno, que algún día yo creo que se le reconocerá, como se le reconoció a posteriori las medidas que tomó Hipólito Mejía para salvar la economía y evitar que el Baninter se llevara el resto del sector, se llevara el sector productivo y se llevara a los otros bancos, por aquello que usted mencionó ahorita de los créditos interbancarios. Algún día se va a reconocer que el gobierno evitó que post-COVID la economía dominicana colapsara. Porque cuando usted mira las estadísticas que usted mismo da de dólares, de moneda fuerte, estamos entre 31 mil y 35 mil dólares al año. Es una cosita. Nadie nos va a hacer mucho caso porque nosotros ahorita nos hundimos económicamente y la economía mundial no se mueve. ¿Usted me entiende? Entonces, esos son centavos a la luz del mundo. Sí, bueno, mi llamado es simple y sencillamente a ver la realidad, a no crear faltas expectativas. Exacto. Y a conocer realmente... Y a comportarnos como lo que somos, profesor, una nación pequeña. Yo recuerdo cuando el tema de las grandes renegociaciones de la deuda, Bernardo Vega, decimos, nosotros no somos México. Cuando México anunció que no iba a pagar, el mundo tembló. Cuando Argentina pasó lo mismo, incluso porque en esas circunstancias es positivo deber mucho. Porque al que debe mucho, si usted debe mucho en un banco X, a usted le prestan una atención y buscan la manera de que usted pueda pagar, que no afecte la estabilidad del banco. Pero si usted debe poco, ni lo atienden, que pague o embárguenle. No, debe ser la tesis de muy grande para quebrar. Exactamente. Entonces, por ejemplo, a mí me extraña en todo esto que nosotros no hemos impulsado más el aparato productivo. Sí, estamos muy en política de muy corto plazo. De la agropecuaria. Sí, estamos en política muy cortoplacista, muy populista. Garantice la comida,
plátano, yuca, esto, aquello, arroz, lo otro, que eso no falte. Sí, no, estamos muy metidos en la macro. Sí, no, le voy a decir finalmente una expresión que yo digo que he visto después de conocer quizás muchos gobiernos por dentro y eso. Los gobiernos, hay unos, lo que yo llamo los glúteos cardasianos. Sí, ¿qué son esos? Usted no ha visto las mujeres que tienen ahora unas... los glúteos. Sí. Yo entendí los núcleos. No, los glúteos cardasianos. La Kardashian. Sí, entonces usted ha visto que todos son muy parecidos. Sí. Los gobiernos han llegado a la conclusión de que son como esos. Ya. Se parecen todos. Sí. Repiten los mismos esquemas de errores. Se basan mucho en la publicidad, hacen todo lo contrario a lo que hace un director de una orquesta sinfónica. El director de la orquesta sinfónica se pasa todo el espectáculo de espalda al público. Exacto. Porque no quiere que su partitura, en este caso el programa de gobierno, lo que usted dice que va a hacer, se interrumpa, sino que cumpla su fin y que todo esté muy afinado, muy entonado, muy los acordes. Y cuando termina el final, entonces se voltea y lo aplauden y los gobiernos hacen todo lo contrario. La orquesta está sonando atrás y ellos están diciendo al público, apláudeme, estoy bien, todo esto está bien, esto está todo resuelto, esto. Entonces yo invito a los gobernantes. Excelente metáfora, a que para dirigir el Estado usen exactamente la misma filosofía de un director de orquesta sinfónica. Concentrarse en su partitura, en llevar y al final, entonces, el público de espalda lo va a aplaudir y usted se voltea y le agradece. Normalmente terminamos muy mal porque no nos llevamos de ese esquema de gestión y de dirección. Y lo grande ya en la parte final, en términos de los efectos sociales de todo esto, es que la división interna que tenemos de dos países en uno se sigue profundizando. Porque eso no pasa de manera inocua, eso deja sus efectos terribles en los sectores que siempre han llevado una carga y que han vivido en déficit permanente. Bueno, le agradezco muchísimo el que haya estado con nosotros. Me gustaría siempre tenerlo porque usted es un hombre de quien aprendemos y además que le ha tocado por oficio y usted parece que lo disfruta, llevar el comportamiento de la economía paso a paso. A ustedes gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.